Hey camaradas, ¿cómo están? Esta vez me gustaría platicar con ustedes algo que constantemente he mencionado en mis videos, que es el sionismo. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que fue la primera ola del sionismo. Nos vamos a basar en el libro de Theodor Herz, que es considerado el padre del sionismo, que se llama Sionismo, Orígenes Fundamentales y Textos Fundamentales del Sionismo, hecho por Theodor Herz y Leo Pinsky. Pues bueno, primero vamos a hablar como tal de cómo nace el movimiento sionista. Y pues bueno, vamos a ver que el movimiento sionista nace porque debido a los pródromos y a los sucesos antisemitas que se suscitaron en aquella época donde los vivieron Leo Pinsky y Theodor Herz, si no mal recuerdo, en 1882. Posteriormente a ello, vamos a hablar primero de Leo Pinsky. Leo Pinsky era un eh, médico, el cual él mencionaba en base a los sucesos de antisemitismo para poder erradicar esos sucesos en la cuestión judía. Lo que se tenía que hacer era una emancipación. A lo que se refería Leo Pinsky era que los judíos, al estar distribuidos en los diferentes países siendo minorías, lo que se tenía que hacer era que las naciones emanciparan a los judíos. O sea, él con emancipación, o sea, Leo Pinsky decía que la emancipación era que los pueblos o los estados donde habitaban ya judíos, estos fueran reconocidos, se les dieran derechos propios, etcétera. O sea, que fueran añadidos como eh, a las sociedades de cada estado. Pero bueno, posteriormente, a diferencia de lo que es Theodor Herz lo que hacía era que hizo del sionismo un movimiento político. De hecho, Theodor Herz, en lo que los dos autores confluyen, es en que hay que hacer un Estado judío en Palestina. O sea, prácticamente, y esto lo dicen en el libro, el sionismo es un proyecto colonizador. Entonces, posteriormente a la emancipación, se da cuenta Leo Pinsky que la emancipación prácticamente no es viable, ¿vale? Ya que ellos están buscando Leo Pinsky está buscando la atribución de derechos de privilegio mediante los estados, pero en muchas ocasiones o en muchos estados la religión estaba separada de lo que era la política. Entonces por eso se decía que lo hacía en un estado, bueno, en un análisis subjetivo, ¿no? Pero posteriormente a que Leo Pinsky se da cuenta de que la emancipación no puede ser posible eh, en los judíos, en los demás estados como minorías, entonces Leo Pinsky describe algo que se llama la autoemancipación, que es cuando describe de igual manera realizar la creación de un Estado judío en Palestina. Ahora, aquí hay que saber que Leo Pinsky y Theodor Herz mencionaban fantasiosamente de que todos los judíos provenían de Palestina. Entonces esto fue algo que estuvieron implementando con propaganda, etcétera, y fue algo que se le quedó mucho a la ideología europea. Los judíos europeos tenían esa idea de que todos los judíos venían y provenían del pueblo palestino. Por tanto, era una tierra que les correspondía. Ahora, aquí hay que mencionar algo muy importante. Cuando Leo Pinsky habla de la autoemancipación y de la creación del pueblo judío, es cuando Theodor Herz asevera su propuesta sobre el sionismo y lo convierte completamente en una cuestión política.
o en una corriente política, ya que, por ejemplo, Theodor Herz habla de infraestructura, de instituciones, de reformas públicas, etcétera, todas basadas a la protección de lo que era para él el pueblo judío. Entonces hablaba también de alianzas con otros estados, etcétera. Entonces él hablaba ya como tal de un reconocimiento político de lo que es el sionismo. De hecho, algo que me llama mucho la atención que menciona, por ejemplo, Leo Pinsky, es que cuando se hablaba de la emancipación, él decía que incluso se planeaba en este Estado judío incluir a lo que eran las personas palestinas, pero posteriormente con lo que fue el sionismo revisionista, que esa es la segunda ola del sionismo, fue cuando se declaró totalmente obsoleta esta situación. Ahora, vamos a ver aquí algo sumamente interesante de que consta en lo que es el sionismo. Ya hablamos de lo que es el libro de Theodor Herz y Leo Pinsky de las bases del sionismo, y esto lo vamos a conjuntar con alguna más información. Hay un artículo en Voltaire de Terry Maizan en donde también habla de los inicios del sionismo y menciona a un personaje muy importante que de hecho no lo van a encontrar, no van a encontrar relación, pero pues bueno, ya cuando te metes a más a profundidad y excavas, puedes encontrarlo. El, el, Había un cristiano, de hecho menciona en este artículo Terry Maizan que un cristiano eh, llamado William Blackstone, él es un cristiano dispensacionalista, ¿vale? Entonces, este cristiano dispensacionalista convenció a Theodor Herz de que necesitaban un pueblo completamente nada más para judíos, ya que él decía que los judíos y los cristianos eran los que iban a salvar a la humanidad. Aquí vamos a ver, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un cristiano dentro de lo que es el judaísmo y dentro de lo que es el sionismo? Lo que menciona este autor es que William Blackstone tenía la siguiente creencia teológica. Él mencionaba que los cristianos no tenían por qué pasar por todas las veracidades del mundo. Entonces él presuponía que en el momento de la hora final todos los cristianos iban a ser elevados y entonces los judíos iban a librar la batalla, y esa batalla al librarla los iba a llevar a la fe de Cristo. Entonces por esto es que William Blackstone quería hacer una protección para el Estado judío y de esto lo convenció a Theodor Herz de que ellos eran el pueblo prometido y entonces por eso es que Theodor Herz empieza con esta implementación más política de lo que es el sionismo. De hecho, algo también que menciona el autor muy importante, un matiz muy interesante, es que él menciona que todos los presidentes de Estados Unidos creen en el mito de los padres peregrinos de 1620, que consta como un mito en el que el pueblo de Estados Unidos es un pueblo elegido, al igual que lo que creen los judíos, que son un pueblo elegido. De hecho, menciona que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Washington hasta la fecha Trump, creen en la teoría de los padres peregrinos y creen que son un pueblo elegido. Ahora vamos a tener aquí también que William Blackstone estuvo muy metido en lo que es la creación del pueblo judío, ya que no nada más empezó a convencer y a influenciar a lo que fue Theodor Herz, sino también dio facilidades como para que, por ejemplo, algunos jueces del Parlamento estadounidense dieran o empezaran a dar
fidedignidad a lo que era el pueblo de Israel. De hecho, menciona que Blackstone, en conjunto con el presidente de Estados Unidos, Woodward, que abiertamente apoyaba la idea sionista, junto con Reino Unido, dieron el reconocimiento o sea, reconocieron al Estado judío el 14 de mayo de 1948, si no mal recuerdo, y posteriormente en 1951 se creó el primer comité, obviamente bajo el mandato también de este presidente, se creó el primer comité sionista en Estados Unidos. Y 12 años después, en 1963, se crea el AIPAC en Estados Unidos, que bueno, ya datos más, datos menos, pero el AIPAC actualmente ha invertido y tiene prácticamente el 90% del Congreso en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, como vemos aquí, prácticamente el proyecto sionista de la primera ola es un proyecto, como bien lo dice Theodor Herz, colonizador. Y yo creo que aquí es donde puede entrar la parte crítica, ¿no? Porque si bien es un proyecto colonizador, abiertamente tanto en el libro por parte de los dos autores, Leo Pinsky y Theodor Herz, ambos mencionan que el plan es instalar un pueblo judío en Palestina. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, Palestina ya tiene una población árabe que lo antecede, ¿no? Que ya habita en ese territorio. Entonces, en él se menciona claramente en el libro que Israel tiene que atacar a Palestina, pero desde una posición militar para poder negociar desde una posición de fuerza, justo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, este libro es algo que si lo podemos llevar al día de hoy, prácticamente nos está profetizando lo que está pasando, ¿no? Hablamos de cosas como Theodor Herz y Leo Pinsky, que son considerados los padres del sionismo, pero fueron influenciados por un cristiano que, a mi punto de vista, creo yo, es el real padre del sionismo, ¿no? Y aquí nos podemos ver cómo la cuestión bíblica, en aquellos entonces los cristianos, los cristianos dispensacionalistas en aquellos entonces pues querían que las lecturas bíblicas se cumplieran así como tal, y este cristiano Blackstone, que influencia a Theodor Herz por su idea que tenía sobre lo que eran las lecturas bíblicas. Entonces Theodor Herz lo lleva más a un lado político, y pues bueno, eso es lo que hoy conocemos como el sionismo de primera ola, ¿no? Por eso les hago hincapié en que no todo judío es sionista, ni tampoco todo israelí es sionista, ¿ok? Sionista es un movimiento político. Entonces, pues bueno, camaradas, en otro video hablaremos de la segunda ola del sionismo. Espero les haya quedado un poco, o me haya podido expresar bien de lo que es el sionismo. Y pues bueno, nada, hasta luego, camaradas.